La humanidad, a través de los tiempos, sintió la necesidad de narrar historias. En las primeras instancias, en los albores de lo que entendemos como civilización humana, aparecieron los mitos, aparecieron las narraciones de aquellos seres, aquellos personajes que daban fundamento a las sociedades. Tal es así que nos encontramos con las religiones politeístas vinculadas de manera central con la tierra, con el sol, con las temporadas, con los fenómenos meteorológicos. Intentaban darle explicación desde un lugar claramente misterioso a aquello que les iba rodando, a aquello que les iba rondando, que los rodeaba. Claro, al principio eran narraciones alrededor de una fogata o en una cueva. Luego vino la escritura, vinieron las formas escritas de plasmar esas narraciones, las explicaciones, las formas de ver el mundo. Pasó mucho tiempo y apareció la literatura, por supuesto que ya, de alguna manera, venía construyéndose, podríamos decir, desde la tradición oral. Mucho de la civilización griega, sobre todo la temprana, la conocemos a través de traducciones de la tradición oral, justamente. Llegó el escrito, llegó la forma nueva, que es la palabra puesta en papel, en una tabla de arcilla, en una pared, en rollos. Y un buen día, después de mucho tiempo, aparecieron las imágenes. Tal vez ya estaban en paralelo, en la necesidad también de la humanidad de reflejar gráficamente ciertas situaciones, no solo del cotidiano, sino vinculadas con aquello que les trascendía. Claro, empezó a aparecer, empezaron a aparecer ciertos oficios, como la pintura, como el grabado, como el dibujo, que tuvieron un epicentro en aquel famoso, entre comillas, renacimiento y la vuelta a lo que sería el hombre como centro, ¿sí? El antropocentrismo. Post 480, y aproximadamente 4 siglos después aparece la fotografía, peleándose con la pintura, indicando realidad, presunta realidad. Ríos de tinta se han escrito sobre la representación. Aquellos que dicen que es un reflejo de lo real, aquellos que dicen que es un artificio. Hasta semiólogos han mirado hacia la fotografía pensando en su estructura básica, ¿sí? En esos marcos que hacia adentro nos muestran algo que tendemos a entender o vincular con aquello que nos rodea. Fines del siglo XIX, una nueva revolución con la imagen en movimiento. Primero como documento, después, ya entrados en el siglo XX, como cine. Pasado esto, 4, 5 décadas después, aparece la televisión. En el medio la radio, una suerte de tecnificación de la tradición oral.
Y mucho tiempo después empieza a hacerse evidente, fines de los años 90 del siglo XX, y toda esta etapa, los medios digitales. Claro, ¿a qué viene todo esto? A que linealmente, podríamos decir, obviamente esta teoría es absolutamente rebatible, linealmente el hombre, la humanidad, fue llenando los intersticios. A principios del siglo XX, vamos a errarle seguramente el número, pero estábamos cerca de los 2.000 millones de personas, 1.500 millones de personas. Hoy somos cerca de 8.000 en un poco más de 100 años. Somos un montón. Cada vez más, aunque los científicos dicen que ahora tenderá a descender. Cuantas más cabezas hay, la estructura liberal entiende que hay más personas para consumir. Lamentablemente esto implica que uno de los elementos centrales desde que el hombre es hombre y busca narrar de distintas maneras su entorno, mirar el mundo, lamentablemente esto se está minando algo que sobre todo para nosotros acá en BCO es fundamental, que es el fuera de campo. ¿Qué es el fuera de campo? Cuando nosotros vemos una imagen o vemos una película, el fuera de campo es todo aquello que no está en la imagen, pero a su vez está siendo convocado por la misma. Por lo tanto, lo representado es aquello que está ahí y todo aquello que quedó afuera y que de alguna manera tensiona adentro y afuera. La representación en sí misma o la imagen en sí misma no es solo lo que está atrapado entre 4 o 5, ahora que estamos en la era de las multipantallas y demás, bordes. Es eso más lo que se tensiona desde afuera. A veces el mismo espectador es el fuera de campo. O sea, hay un montón de factores que aplican dentro de la lógica en que se construye ese conflicto entre lo que vemos y lo que no vemos. ¿Qué hacía la tradición oral? Nos contaba, mutando todo el tiempo, historias de aquellos que nunca vimos, aquello que nos excede. Y nosotros lo armábamos en comunidad o lo armábamos a nivel individual. La pintura o la música nos convocaban en un aquí y ahora para entender hacia afuera, para entendernos y para entender hacia afuera. El cine obra de la siguiente manera, es más, es el arte del fuera de campo por antonomasia. En el momento que vemos a un personaje hablar, convoca todo aquello que está por fuera, pero a su vez ese afuera convoca lo que está dentro. Y a su vez nosotros que estamos fuera del campo de la imagen, depositamos una cantidad de voluntades y de decisiones y de intenciones con aquello que estamos viendo. Claro, con la llegada de la era digital, con la llegada de las redes y de lo que hoy entendemos como los multimedios, el campo del liberalismo, el campo del comercio capital, del consumo, entiende, hay una imagen para cada persona. Claro, en una mirada un tanto más naif uno puede decir, pero qué bien, todas y todos nos podemos expresar libremente, lo cual en primera instancia uno puede fácilmente caer y decir, qué bueno, puedo poner lo que quiero, puedo poner la foto del sándwich de mortadela que estoy comiendo en la red social. Tenés todo tu derecho, en el fondo es así. Ahora bien, cuando la sobreabundancia
llega cuando todo tiende a un código hiperinflacionario en donde ya cualquiera puede hacer cualquier cosa en términos de imagen. El deterioro hacia la construcción de la representación y el vínculo con el fuera de campo se debilita, pierde valor. Tal es así que toda esta idea de todos podemos decir y hacer y escribir lo que querramos, que repito, en el fondo tiene un dejo de verdad, en tanto y en cuanto no lastimemos a nadie y seamos partícipes de una comunidad, de una colectividad, que ahí estaría la otra discusión, si es que eso sucede, o en realidad esta apuesta a que todas y todos podamos explicitar nuestras imágenes está siendo una trampa para profundizar el individualismo y mostrar qué linda cara tengo, qué lindo cuerpo tengo, qué bien la paso en un bar, y no para pensarse en conjunto, lo cual ya de por sí la herramienta tiende a llevarnos hacia ese lugar de individuos solamente. Por lo tanto, ya estamos en un problema. En tal caso, es el uso, ¿no? Como cualquier herramienta, es el uso. Estamos entrampados porque podemos mostrar lo que queremos, todas y todos, de cualquier índole sea la imagen. Y llenar, y llenar, y llenar, y llenar, y llenar. Y si el algoritmo pide que se multiplique para que llegue a más gente, que no sabes, porque no conoces quién es el algoritmo, si es que es un alguien, eso lamentablemente ya está trasladado a las narraciones. Es entonces que de pronto en los últimos 10 años, sobre todo, resurgió el movimiento de las series. El público general consume más series que cine, o más series que películas, para los puristas. Obviamente que hay grandes series, y hay muchísimo, muchísimo inmirable. Me podrán decir lo mismo del cine, sí, seguramente. Ahora, ¿cuál es el tema? La estructura en la que estamos embarcados está empeñada en llenar los intersticios. Somos muchos y debe haber información para uno y cada uno de los 8.000, 9.000 millones de personas. Tal es así que de repente narraciones que eran fuertes por todo el fuera de campo que estaba operando, con todo aquello que no íbamos a ver nunca, que nos excedía, por suerte. Pero no. Hay que verlo, hay que representarlo, hay que ponerlo en imagen, hay que ponerlo en sonido, hay que ponerlo en narración. Y es así como lo que se construía como tradición oral, aquello que nosotros armábamos en función de lo que no estaba dentro de esos márgenes de la imagen, hoy es necesario verlo. Porque hay que hacer más productos, porque hay que sumar más a la cartilla, al catálogo. Si entre una película y otra pasaban 25 años, bueno, ahora tenemos la oportunidad de contar todos esos 25 años. Todo. ¿Hay alguien que se siente a pensar si es necesario? No todo tiene la necesidad de ser visto. Hay cosas que las tenemos que seguir armando nosotros, a partir de lo que maestros y maestras del mundo audiovisual, de la imagen, de la foto,
de la radio, nos trasladaron y nosotros procesamos, porque en el fondo no hay obra si no hay espectador. ¿Qué sería de Vértigo si estuviese en un arcón y nadie más la pudiese ver? Un nombre, tal vez. Una voz, como los Corleone. Bueno, ojalá, es un pensamiento extremadamente romántico ese. Al cual uno quisiera adherir, por supuesto. Pero también en ese intento de sumar y sumar y sumar y sumar y sumar, el caso más claro es el de las series de Disney. En ese intento lo que hacemos es destruir el fuera de campo. Entonces es importante, y esto también sucede en las narraciones, es importante que todo esté explicado, contado, rearmado. ¿Cuál es la necesidad en el fondo? Ninguna. La necesidad de base y de fondo es un nuevo producto que rellene en donde quedaron huecos. Porque al usuario ahora se lo puso en un pedestal que pide, como un nene caprichoso. Y porque la adolescencia ganó. Entonces, tipos de 40 años, como quien habla, vociferamos como idiotas, que queremos que nos cuenten lo que pasó en el medio, y lo que pasó acá, y esto, y lo otro. Entonces, rellenamos, y rellenamos porque el usuario es el rey. ¿Por qué el usuario es el rey? Porque es el que garpa. Así vamos a estar siempre. Pongámosle un signo de pregunta. Desde las narraciones originarias, en donde todo radicaba en una construcción fuera de campo, vinculada con una comunidad que se organizaba, hasta el hoy, en donde el individuo, pide que le armen el mito, entre comillas, por supuesto. Explícamelo en el medio. Es como si en la era de los griegos el pueblo pidiese que le contasen el día a día de Perséfone en el infierno. Para el que no recuerda, es esta mujer que estaba una temporada en el infierno y una temporada en nuestra tierra. Por lo tanto, se explicaban las temporadas justamente. Contame lo que pasa en el medio. Contame lo que pasa ahí adentro. Todo, quiero saber todo. ¿En serio? En serio, todo. Voracidad. Somos presos de esa voracidad, que a su vez es insuflada. Por lo tanto, entramos en la cadena. El fuera de campo se está muriendo, desangrado. Cada vez cuesta más que una película no nos explique todo. Entonces tenemos dos ramas, o las películas que no entendemos nada. Estamos hablando de cine narrativo, ¿no? No nos explican nada, entonces no entendemos nada, porque el autor es el autor. Y las películas en donde está todo, absolutamente todo, sobreexplicado. Entonces un tipo va a subir la escalera y explica que subir la escalera es una forma de ascender simbólicamente, porque así uno está más cerca de Dios. Ah, ¿en serio? Interesantísimo. Déjeme pensar. Déjeme proyectar. Y déjeme irme a mi casa o apagar el servicio de streaming, y mientras me preparo un café o me voy a tomar un café con un sandwichito, piense en los intersticios y tensione esos intersticios que usted no me dio, pero me sugirió, en relación con lo que vi, con lo que escuché. Hágame espectador. No me haga usuario, no me haga consumidor. ¿Hacia dónde iremos? Dios sabe.
por lo pronto, hoy estamos en un embudo en donde necesitamos y nos hacen necesitar de información constante, intensa y de explicaciones que posiblemente, en el fondo, tampoco tengan ningún sustento.